Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier Rendón. Soy estudiante de Radiología de Imágenes Diagnósticas. El día de hoy voy a explicar un poco sobre lo que es la epidemiología sobre el cáncer de mama. El cáncer de mama tuvo 2.3 millones de diagnósticos nuevos en 2022 y causó 7. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jeremy Javier Rendón. Soy estudiante de Radiología y voy a explicar una pequeña parte sobre lo que es la epidemiología sobre el cáncer de mama. El cáncer de mama tuvo aproximadamente 2.3 millones de diagnósticos nuevos en lo que fue el año 2024 y causó 670 muertes en ese mismo año a nivel mundial. Detectarlo en temprana edad o localizarlo eleva mucho la probabilidad de cura. La supervivencia de 5 a 5 años es muy superior cuando se ve detectada antes de que se disemine. Muchas masas en la mama son benignas, por ejemplo la fibroadenomas, pero toda masa nueva debe evaluarse con imágenes y si es necesario una biopsia. Es muy frecuente ya que cada año se diagnostican millones de mujeres con cáncer de mama en el mundo. Pues ya como hemos hablado en el 2024, pues fueron alrededor de 2.3 millones de casos diagnosticados y murieron cerca de 670.000 personas. Esto significa que es una enfermedad muy común y por eso existe mucha atención en la prevención y el diagnóstico temprano. ¿Por qué es importante el diagnóstico temprano? Pues cuando el cáncer se detecta temprano, confinado a la mama, las posibilidades de curación son muy altas. Si se detecta cuando ya hay ganglios o metástasis, el tratamiento es más complejo y la supervivencia es mucho más baja. Por eso se hacen programas de tamizaje, mamografías y se recomienda consultar ante cualquier cambio. ¿Qué se debe vigilar? Pues normalmente se vigila lo que es una masa nueva persistente en la mama, cambios en la piel, hoyuelos, una secreción sanguinolenta del pezón o un cambio claro en el tamaño o forma. Todo esto merece una evaluación médica. No deben tener miedo, pues muchas veces la causa es benigna, pero hay que descartarlo. ¿Qué hace un médico en un examen de diagnóstico de mama? Pero pues empezaría con un examen físico, ya como hemos hablado, que el cambio de piel, la secreción, etcétera, el cambio de forma. Si se diagnostica alguno de estos casos, pues lo siguiente sería una imagen, una mamografía o ecografía, pues ya depende de la edad y la densidad de la mama. Si la imagen sale con algo sospechoso o la historia pues son sospechosas, se manda a hacer una biopsia para confirmar. En esa secuencia se permite distinguir entre lesiones benignas y cáncer. Algunas comparaciones rápidas lo que es con patologías benignas. La patología benigna frecuentemente son la fibroadenoma, que ya hemos hablado, que es un tumor benigno muy común en mujeres jóvenes. Puede palparse como una masa móvil y bien definida. Tiene prevalencia alta en edad reproductiva. Tiene cambios, tiene cambios como fibrocitos, quistes, mastalgias. Muy comunes, producen dolor o nódulos fluctuantes según el ciclo menstrual. ¿Cuándo preocuparse y cuándo tiene que biopsiar? En una masa nueva mujer menor a 30 años, es una imagen, mamografía y ecografía. Si la imagen no es claramente benigna, se sigue a la biopsia. Una masa nueva en una mujer superior a 30 años, se tiene que empezar por ecografía. Si la lesión tiene características benignas típicas, un ejemplo, un nódulo simple o quístico, se puede seguir. Si muestra características sólidas, sospechosas o crecimiento, se manda a biopsiar. Signos de alarma en cualquier edad. Secreción sanguinolenta del pezón, retracción cutánea pues, en el pezón, en la cutánea, perdón, o en el pezón, adenopatias axilares inexplicadas o evaluar con urgencia y biopsiar si proceden. Lesiones con crecimiento o cambios en la imagen durante seguimiento, igual se tiene que mandar a biopsiar. Esas recomendaciones evitan biopsiar todo, evitando procedimientos innecesarios, pero garantizan un diagnóstico cuando hay riesgo real. Y un riesgo relativo es que la mayoría de las masas palpables son benignas, especialmente en mujeres jóvenes. Sin embargo, la probabilidad de malignidad aumenta con la edad. Algunas lesiones benignas con atipia halladas en biopsia sí elevan el riesgo futuro y requieren vigilancia más estrecha o tratamiento. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Buen día, compañeros y tutor. Mi nombre es Sara Alejandra Moreno y mediante este video les estaré hablando un poco sobre las patologías benignas de la glándula mamaria y algunos datos epidemiológicos.
Bueno, entonces primero debemos saber que las patologías benignas son muy comunes y aunque no elevan sustancialmente el riesgo de contraer cáncer, su correcta caracterización es vital para evitar biopsias innecesarias. Como primer punto tenemos la mastitis o los abscesos mamarios. Esto es una inflamación del seno que provoca dolor, enrojecimiento, calor y a veces fiebre y es más frecuente en mujeres que están amamantando y es contraído por una bacteria. También tenemos la ectanasia ductal y esta es una dilatación e inflamación de los conductos de la mama que puede causar secreción por el pezón, sensibilidad, retracción del pezón y puede presentarse en mujeres de mediana edad o también las posmenopáusicas. También tenemos los quistes mamarios, que son bultos benignos, no son cancerosos, que contienen líquido y pueden variar de tamaño y a veces causan dolor o sensibilidad, sobre todo antes de la menstruación. Y estos suelen aparecer en mujeres entre 35 y 50 años, especialmente durante la perimenopausia. Y también tenemos los fibroadenomas, que son masas sólidas, móviles y no dolorosas que aparecen en mujeres jóvenes, especialmente entre los 15 y 35 años. No es canceroso, pero debe vigilarse con estudios de imagen o biopsias para confirmar el diagnóstico. Y estos fueron algunas de las patologías benignas y algunos datos epidemiológicos de los grupos más de las mujeres más afectadas y estas patologías. Muchas gracias. Tardes para todos, mi nombre es Sebastián Cubíes y en el día de hoy les estaré hablando un poco de las principales tipos de cánceres de mama maligno. Iniciamos, iniciamos con la primera, que desde la cual eh, su definición de su carcinoma son los tumores malignos que se originan básicamente en ciertos conductos galactóforos que como tal rompe la membrana basal y en la cual este invade el tejido mamario circundante. La frecuencia de este va prácticamente en un 70-80% de cánceres invasivos. Sus características como tales va una masa palpable o hallazgos en alguna mamografía como tal. En esta se puede tener la eh, metastasizar o ganglios axiales y órganos distales, que como tal con este se estudia con marcadores hormonales para guiar su debido procedimiento o tratamiento. Aquí podemos ver una imagen más adecuada, que cual aquí miramos sus lóbulos, sus conductos, sus tejidos grasos, como tal el conducto, el que está es normalito, el segundo es el carcinoma ductal invasivo y aquí están las células cancerosas que están en azulito. Seguimos con el carcinoma lobulillar invasivo, que como tal en este es un tumor que se origina en los lobulillos mamarios y en este se disemina de una forma muy difusa, ya que con este no se forma una masa definida práctica. En la frecuencia de estos hallazgos hay entre un 10 a un 15%. Sus características como tales son difíciles, en pocas palabras, ya que no se detecta a simple vista en una mamografía. Se puede y puede afectar ambas mamas bilaterales. Histológicamente son células en fila india, llamadas así, o fila única, ya que son altas de receptores hormonales. Aquí podemos ver como tal lo que les estaba comentando, podemos ver el lóbulo, los conductos, las células cancerosas van a estar siempre en azul. Aquí podemos ver un lobulillo normal
y el lobulillo invasivo. Aquí lo podemos ver. La tercera es el carcinoma ductal in situ, como tal en este son proliferaciones malignas confinadas a los conductos sin alguna invasión del tejido circundante. Este como tal hay una frecuencia de un 15 a un 20%. Importancia como hay que considerar una lesión precancerosa o una etapa muy temprana de detectar. En este está detectado comúnmente por microcalcificaciones en mamografías o un alto riesgo de progresar si no se trata a tiempo. Aquí podemos ver una foto. Aquí podemos ver el conducto normal y las células anormales están en tipo verde. Aquí lo podemos ver muy diferentes a cómo están en el estado normal. Seguimos con el carcinoma inflamatorio de mama, que es una forma agresiva y rara de cáncer muy invasiva que puede obstruir los vasos linfáticos de la piel mamaria. En esta hay como un menos del 2% de frecuencia que esto llegue a pasar. En las pacientes, como tal, no suele presentarse como una masa. Hay signos de inflamación, que puede ser piel roja. Al momento del tacto, uno puede sentir caliente o engrosada, que es la piel de naranja comúnmente llamada. Hay un diagnóstico clínico y una biopsia que se tiene que realizar para confirmar este diagnóstico y hay un alto riesgo de metástasis temprana. Aquí podemos ver una foto. Aquí como tal están los vasos linfáticos inflamados. Como tal aquí los que se están bloqueando unos con otros. Aquí podemos ver como tal todo el trayecto y una imagen grande como tal se mira en general. Seguimos con la enfermedad de Paget del pezón, que como tal es una forma rara de cáncer, pero puede afectar la piel del pezón y su areola. En esta los asociamos con un tumor subyacente, hay menos del 1% como tal de probabilidad que esto llegue a pasar. Los síntomas son edemas crónicos, costras o secreción como tal en, en la mama afectada. El diagnóstico diferencial se compromete con alguna dermatitis o eczema y requiere como tal una biopsia para confirmar este diagnóstico. Aquí podemos ver una foto. Aquí podemos ver la mama, su areola, el pezón, los conductos como tal. Ahí está lo que posiblemente lo que está viendo antes, alguna inflamación, secreción en esto. Como carcinomas especiales tenemos los carcinomas mucinosos, que son células en largos de moco que suele tener un buen pronóstico. Los carcinomas tubular que son bien diferenciando, hay un buen pronóstico como tal como este. El modular, que son células grandes con linfocitos, puede parecer agresivo, pero tiene un mejor pronóstico que los demás. El papilar son más comunes en mujeres mayores y el metaplásico puede ser un poco agresivo, pero presenta diferencias de escamación o mesenquial. Una frecuencia como esta es menos del 10% de casos que se han hecho, pero son algunos temas especiales o muy raros como tal que pueden padecer. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Jenny Catherine Villano Suárez, soy estudiante de sexto semestre de Radiología de Imágenes Diagnósticas. A continuación vamos a hablar sobre los estadios de cáncer de mama. El cáncer de mama pues se clasifica en estadios, entonces de 0 a 5 para escribir así la extensión de la enfermedad. Como podemos observar,
Iniciamos con el estadio 1, es un carcinoma, insisto, y es un cáncer no invasivo, el cual se limita a los conductos o los lobulillos mamarios dentro de los más comunes. Como tratamiento se puede tener lo que es cirugía, radioterapia y tiene un pronóstico excelente y da una curación mayor al 95%. En la parte superior del lado izquierdo podemos observar un carcinoma ductual, son células anormales dentro de los conductos y no invaden ningún tejido. En la parte inferior encontramos un carcinoma lobulillar, insisto, y esta es la aparición de las células anormales en los lobulillos más marcados de riesgo que el cáncer puede haber. En el estadio 1, el cáncer es invasivo, temprano. En esta etapa ya el cáncer ha invadido el tejido mamario, su tamaño pues es pequeño y sin diseminación significativa. Como tratamiento podemos tener lo que es la cirugía o la mastectomía. Como tratamiento, radioterapia o según el caso se podría usar quimioterapia. En la imagen podemos observar una subdivisión A y B, donde indica que A es un tumor menor a 2 centímetros sin ganglios linfáticos afectados. B, una micrometástasis muy pequeña en los ganglios menores a 2 ml con un tumor menor a 2 centímetros, como se puede observar en la imagen. En el estadio 2, el cáncer localizado con un compromiso de ganglio, ya hay compromiso de ganglio, es un tumor mayor o con afectación de ganglios axilares cercanos, pero sin metástasis a distancia. En la imagen que podemos observar una subdivisión de A y B, donde A observamos un tumor menor a 2 centímetros con 1 a 3 ganglios positivos o un tumor de 2 a 5 centímetros sin ganglios. B, pues observamos un tumor de 2 a 5 centímetros con un ganglio de 1 a 3 ganglios afectados o un tumor, o puede ser mayor a 5 centímetros pero sin ganglio alguno. En el estadio 3, el cáncer pues se localiza más avanzado, es un tumor grande con extensa afectación ganglionar, pero aún así no ha hecho metástasis. Tenemos como tratamiento lo que es la quimioterapia o la cirugía radical. También se puede realizar lo que es radioterapia y terapia dirigida. En la imagen podemos observar ya 3 grados, entonces grado A, donde el tumor es igual o menor a 5 centímetros con 4 a 9 ganglios positivos, un tumor mayor de 5 centímetros a 1 o 3 ganglios afectados. En B es una invasión ya en la pared torácica, como se puede observar en la imagen, ya hay una ulceración en la piel, nódulos cutáneos, ya cual provoca un cáncer inflamatorio. En el tipo C, pues hay un compromiso ya de 10 o más ganglios axilares o ganglios supraclaviculares. En el estado 5, en esta etapa ya hay una diseminación a un órgano distal y es que hay una afectación como lo que son los huesos, el cerebro, los pulmones, entre otros. ¿Qué tratamiento podemos tener aquí? Aquí ya tenemos lo que es los cuidados paliativos, los cuidados prolongados, hormonales, quimioterapia, inmunoterapia. Y esta enfermedad ya en este estadio tiene un pronóstico de supervivencia de 2 a 5 años porque pues ya ha afectado varias áreas del cuerpo. Vamos a hablar un poco del BIRAX. Es una clasificación y esta fue desarrollada por el Colegio Americano de Radiología. ¿Para qué? Para estandarizar los informes de estudio de la mama, como lo que es en la mamografía, en la ecografía, en la resonancia. ¿Y cuál es el objetivo? Es unificar el lenguaje médico y ayudar pues a definir el riesgo de cáncer o la conducta a seguir, como lo que son controles, biopsias, tratamientos o que se puede elegir una mamografía. La clasificación se conoce como, ya dije antes, BIRAX, donde tenemos algunos resultados estándares de la mamografía para así analizar una opción terapéutica. Se clasifica de 0 a 6 categorías, en donde 0 es incompleto,
y necesita evaluación con imágenes adicionales. Esta categoría significa que después de realizar la mamografía se debe realizar otras exploraciones antes de realizar un diagnóstico final. La categoría 1 pues es negativa, el estudio mamográfico es normal. Categoría 2, ya hay hallazgo benigno sin evidencia maligna. Categoría 3, hallazgos probablemente benignos, es necesario realizar un control cada 6 meses para comprobar la estabilidad de la lesión o descartar la probabilidad de que se trate de un cáncer que inicialmente se presente como un hallazgo benigno. En la categoría 4, pues tenemos un hallazgo ya sospechoso y es necesario que se tome biopsia y se analice. En la categoría 5, pues altamente sugestivo de malignidad, las lesiones tienen pues características morfológicas de cáncer, lo cual es necesario ya acudir a cirugía. Y encontramos la categoría 6 y última, donde se debe tomar una biopsia conocida y comprobar si es maligno. En esta categoría se reserva cuando ya se ha realizado lo que son biopsias y resultados de malignidad. Tenemos como factores de riesgos y son muy importantes que las mujeres adopten pues hábitos de vida saludables, que conozcan sus mamas a través de las prácticas de autoexamen mensuales, acudir a instituciones prestadoras de la salud, cuando observen alguna anomalía, ¿para qué? Para que el médico examine y ordene sus exámenes pertinentes, como lo que son mamografías, ecografías, biopsias o remisiones a cirujanos de mama. ¿Qué es importante? Entonces buscar atención médica, tomar paraquímicos ordenados, realizar tratamientos adecuados y oportunos, ya que el cáncer de mama es la enfermedad patológica con mayor avance en el diagnóstico y tratamiento y tiene como factores de riesgo, existen riesgos que se pueden modificar, como cuáles, como el peso corporal, el sedentarismo, el consumo de alcohol, el tabaquismo y entre otros. Hay unos factores de riesgos que no se modifican y esos son imposibles porque ya es la genética, el sexo femenino, el envejecimiento y la densidad mamaria, entre otros. ¿Qué recomendaciones para la detención temprana de cáncer de mama? Pues es importante una detención temprana, realizarse un tamizaje, aplicarse para mujeres con síntomas de cualquier edad, para acudir a entidades de salud para valoración de su médico. Un tamizaje mayor, pues cada 2 años para las mujeres sin síntomas mamarios entre 50 y 69 años, sumando a exámenes clínicos de la mama a partir de los 40 años. Gracias por su atención.